La verdad pura y limpia es la mejor manera de persuadir. La mentira solo conduce a la agudización del conflicto. Simón Bolívar. Algunos estamos amenazados de muerte por nuestra fidelidad desde cuando éramos jóvenes a la patria, al pueblo, a los trabajadores y a la causa del socialismo. Nuestra voz no callará. No. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Por la libertad. Y hace rato que nos zafamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Nuestra voz no callará. Bienvenidos a esta emisión de Televisión Alternativa Bolivariana. Verdad, justicia, reparación y no repetición. Esta noche estamos con Pedro Nolasco, un sobreviviente de la Unión Patriótica. La Unión Patriótica, movimiento político que nació en los diálogos entre el gobierno de Belisario Betancur en 1985 y las FARC-EP. Hoy, las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos están en diálogos en encontrar una solución política a este conflicto social armado, más de 50 años en resistencia armada. De que por segunda vez las FARC van a crear de pronto un movimiento político, pero ahora vamos a hablar de garantías de no repetición, que no suceda, esperamos que no suceda como sucedió con este movimiento de la Unión Patriótica, donde más de 5.000 compañeros fueron asesinados. Tuvieron más de 314 delegados, ¿no? Tuvieron senadores, tuvieron representantes políticos y sistemáticamente todos estos compañeros fueron asesinados por el terrorismo de Estado. Compañero Pedro Nolasco, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, compañero, muchas gracias de acompañarnos en este programa. Sí, bueno, yo quisiera traer algunas particularidades que pudiéramos destacar en torno a lo que fue el anterior proceso de paz que se firmó entre el presidente Belisario Betancur en la Uribe Meta y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en el año de 1984. Pienso que hoy cobra mucha importancia este proceso al hacer una vista, una mirada hacia esta época, porque lo que se vio en ese momento es lo que tendríamos que mirar hoy en día y analizar. Yo creo que hay varias particularidades y varias similitudes que tendríamos que mirar hoy en día. Es que ese acuerdo se firmó entre el presidente Belisario Betancur y la Unión Patriótica en esta época. Fue un acuerdo que mostraba ya el profundo anhelo de paz, de profundos cambios políticos, sociales y económicos del pueblo colombiano. Sabemos todos que a raíz de este acuerdo de la Uribe surge la Unión Patriótica y entra a la palestra política en el pueblo colombiano. Este acuerdo de la Uribe, que se realiza además con un cese al fuego y una tregua bilateral, permite el surgimiento entonces de la Unión Patriótica, que era el movimiento político mediante el cual las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, se integrarían a la actividad política abierta, legal y de masas
una vez cumplidos todos los acuerdos y una vez estas desmovilizadas y después de la dejación de las armas. Mediante este acuerdo, el gobierno de Belisario Betancur se comprometió a ofrecerle a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, a los guerrilleros que se habían desmovilizado producto de este acuerdo para hacer campaña política dentro de la Unión Patriótica, y en la cual había varios comandantes, como el comandante Iván Márquez y como el comandante Braulio Herrera, que después todos sabemos fueron elegidos al Congreso de la República con la participación de la Unión Patriótica y de otros movimientos políticos dentro de la campaña electoral de ese año de 1986. Lo que podemos decir a grandes rasgos es que el gobierno de Belisario Betancur no cumplió el compromiso de respetar el cese al fuego y de respetar la tregua bilateral que se había decretado entre ese gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Lo que comienza a desarrollarse inmediatamente después de firmada la tregua y el cese bilateral del fuego es en la práctica una política de exterminio de la militancia de la Unión Patriótica y de guerrilleros desmovilizados de las FARC que se encontraban haciendo actividad política abierta, legal y de masas, entre ellas obviamente la campaña electoral. Pedro, es que nos podrías explicar un poco en el actual proceso que nuevamente están hablando con las FARC-EP, se está hablando temas como la dejación de las armas, como, bueno, ahorita está el tema de las víctimas, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Todo esto suena muy bonito para el pueblo colombiano, nos suena muy bien a nosotros que somos exiliados, que hemos sufrido ese terrorismo de Estado. Pero ¿realmente tú crees que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha dado muestras o podemos confiar en esto? ¿O es que después de estos 6 meses de esta gran firma podemos más bien ver que pueden volver a cometer y asesinar a estos guerrilleros si dejan las armas, si dejan la lucha armada por la lucha política? Sí, yo creo que hay que mirar varios elementos que habría que tener en cuenta en las condiciones que se están viviendo hoy en día. Es que hay que decir que producto del exterminio de la Unión Patriótica hay una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha habido indudablemente una denuncia internacional muy grande del exterminio de la oposición en Colombia encabezada por la Unión Patriótica, que como todos sabemos cobró la vida de más de 5.000 militantes, dirigentes y activistas de esta organización. Pero por otra parte hay que decir que las fuerzas oscuras que exterminaron a la Unión Patriótica, que se opusieron en esa época de los acuerdos de la Uribe a este intento de proceso de paz, siguen vivas, son las mismas que hoy se oponen al proceso de paz, a las negociaciones que se están llevando a cabo en La Habana y que están compuestas por los grupos paramilitares, por las grandes multinacionales, por los grandes latifundistas, terratenientes, narcotraficantes y ganaderos. Por eso pienso que el peligro es inminente, el peligro existe. Indudablemente hoy hay una posibilidad de una unidad mucho más amplia de las fuerzas democráticas y de izquierda encabezadas
por el Frente Amplio, por la Marcha Patriótica, por la Unión Patriótica, por el Polo Democrático, por el Congreso de los Pueblos. Pero yo pienso que indudablemente el éxito de las conversaciones tiene que darse fundamentalmente en base a la presión del movimiento popular, en base a la lucha de masas, en base a la organización, a la unidad y a la lucha de masas, que es lo que puede garantizar que este proceso sea exitoso desde ese punto de vista. Bueno, compañero Pedro, ¿tú cómo ves actualmente las negociaciones, o sea, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, donde el jefe negociador, como lo decías antes, es Iván Márquez, que fue uno también de los que participó en 1984 en la Unión Patriótica, pero continúan los asesinatos, continúan las estigmatizaciones, continúan metiendo a los sindicalistas en las cárceles, continúan extraditando? ¿Qué mensaje se le puede enviar al pueblo colombiano, a los movimientos sociales? Yo pienso que el mensaje más claro que se le puede enviar al pueblo colombiano es que, más que de la voluntad del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el proceso de paz depende, en mi opinión, y de manera fundamental, del pueblo colombiano, de la presión, de la lucha, de la movilización, y en mi opinión es fundamental aquí la unidad política y organizativa de la izquierda colombiana, que es la que puede crear el piso político, jurídico, social y de movilización en un futuro gobierno popular para garantizar que estos acuerdos se cumplan, para garantizar que el paramilitarismo, el mayor peligro de los acuerdos que se puedan firmar en La Habana definitivo en el proceso de paz, no vaya a truncar este anhelo del pueblo colombiano, para que este flagelo del paramilitarismo sea combatido desde el punto de vista político, jurídico y con todas las armas legales de un futuro Estado en manos de la izquierda y del pueblo colombiano. Es la única garantía que puede prometer que el proceso de paz sea exitoso. Por eso mismo pensamos que del éxito que tenga hoy en día la campaña electoral de la Unión Patriótica y de las fuerzas de izquierda en esta campaña electoral, está también la garantía del éxito del proceso de paz. Está la garantía de que estos acuerdos se respeten y se cumplan, porque en fin de cuentas, la existencia de la Unión Patriótica, su participación futura en la lucha política, en la lucha reivindicativa y social del pueblo colombiano, es la restauración y la reparación a las víctimas. Es la garantía de que se haga justicia y es la garantía además del punto del no retorno. Así que la participación de la Unión Patriótica y de las fuerzas de izquierda en esta campaña electoral es una prueba muy dura y muy seria para el Estado colombiano, que va a demostrar si efectivamente el Estado colombiano va a respetar y está en la disposición de la voluntad política para garantizar el cumplimiento de los acuerdos, las reformas políticas, económicas y sociales que puedan garantizar una paz con justicia social. Bueno, compañero Pedro Nosalco, muchas gracias por tu intervención, muchas gracias por ese análisis que nos traes aquí a Televisión Alternativa Bolivariana. Como dice, los movimientos sociales deben continuar la lucha, independientemente de lo que se esté hablando en La Habana. Es algo muy importante para el pueblo colombiano, pero la solución está en una Asamblea Nacional Constituyente, donde está la participación de todo el pueblo colombiano y de todos los movimientos sociales. Compañero Pedro, muchas gracias y esperamos verte la semana próxima aquí en Televisión Alternativa Bolivariana. Muchas gracias a usted, Tito. Muy buenas noches. El enemigo no olvida ni perdona, pero nuestra vida les la hemos entregado a los trabajadores.
Ellos son sus dueños. Pero si en el evento de que el enemigo lograre arrebatarnos nuestra vida, bienvenida la muerte, porque sabemos indiscutiblemente que al caer nosotros de la unión de jóvenes patriotas, saldrán los que nos deban respaldar, los que nos deban representar, los que nos deban reemplazar, los que sigan dirigiendo lo que el pueblo quiere, una Colombia feliz, llena de esperanza. Juramos que no volverá, nuestra voz no callará. Bienvenidos a esta emisión de Televisión Alternativa Bolivariana. Verdad, justicia, reparación y no repetición. Esta noche estamos con Pedro Nolasco. La verdad pura y limpia es la mejor manera de persuadir. La mentira solo conduce a la agudización del conflicto. Simón Bolívar. Algunos estamos amenazados de muerte por nuestra fidelidad desde cuando éramos jóvenes En diálogos, en encontrar una solución política a este conflicto social armado, más de 50 años en resistencia armada. De que por segunda vez la FARC van a crear de pronto un movimiento político, pero ahora vamos a hablar de garantías de no repetición, que no suceda. Esperamos que un sobreviviente de la Unión Patriótica. La Unión Patriótica, movimiento político que nació en los diálogos entre el gobierno de Belisario Bentancur en 1985 y las FARC-EP. Hoy, las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos están al pueblo, a los trabajadores y a la causa del socialismo. Nuestra voz no callará. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Y hace rato que nos afamamos de la